Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Punto Medio. Hoy es miércoles 12, estamos 12 de julio, es el mes de la patria y nos complace mucho a través de PYME TV reencontrarnos el día de hoy en una nueva edición. Hoy tenemos varios temas que por cierto son algunos temas de coyuntura, temas sueltos, pero tienen que ver con algunos episodios que lamentablemente vamos a desarrollar en la presente edición. No nos olvidemos que la situación actual ha conllevado a que tengamos realmente denuncias muy esclarecedoras, pero que básicamente tienen que ver con algunos de los puntos que vamos a abordar a partir de este momento. El proceso de relevo y vacancia de Pedro Castillo, luego del intento golpista de termina siendo desmantelado el gobierno que él encabezaba. Hoy, en una prisión preventiva, mantiene alejado a Pedro Castillo de sus actividades gubernamentales, tal como las tuvo como presidente electo o presidente elegido por el pueblo peruano. ¿Pero qué tenemos a partir de allí? El núcleo que acompaña a Pedro Castillo, operadores muchos de ellos sinuosos, oscuros, construyeron dentro del poder núcleos de corrupción probados y que hoy son denunciados como parte de las actividades ilícitas en las que este grupo operaba. Tenemos el caso en esta semana que ha conllevado a la detención preliminar de dos personas que tienen que ver precisamente con esa corrupción articulada, esa corrupción que terminó debilitando la poca probidad que tenía el gobierno de Pedro Castillo, para finalmente encontrarnos con una serie de lobbies de pagos y prebendas propias de una corrupción escandalosa como la que encabezó Sara Goray y Salatiel Marrufo, un personaje muy cercano a Pedro Castillo y que, acogido a la colaboración eficaz, ha terminado delatando a quien fuera su jefe para decir que todo el dinero, que por cierto bordea los 4 millones que Sara Goray aportaba en su condición de lobista, de corruptora, o básicamente de todos estos negociados que convirtieron al gobierno de Castillo en un gobierno receptor de fondos de procedencia ilícita. Este caso sonado que hizo suyo la Fiscalía de la Nación y que también acompaña la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, obviamente incluye una investigación en curso. Pero ¿cómo es lo que vamos encontrando a medida que se va abriendo esta cajita de Pandora? Aparece un personaje conocido, un personaje que tiene una larga presencia en el mundo de la televisión y, por cierto, un destacado bailarín de marinera. Parece que eran los pasos que más dominaba, pero había algo más dentro del dominio oscuro de este personaje. ¿A quién me refiero? Mauricio Fernandini, un personaje que ha sido detenido en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, mientras que Sara Goray es invitada a poder lograr simplemente repasar algunos temas que eran documentos que tenía que suscribir y que la invitan a llegar al aeropuerto Jorge Chávez y termina siendo aprehendida y con ello arrestada para que empiece su proceso de esta detención preliminar. Pero vamos a quedarnos por un rato con Mauricio Fernandini, porque Mauricio Fernandini nos ha demostrado que tiene una moral de 20 lucas. Una moral de 20 lucas, esa es la verdad. Una procedencia dudosa de lo que fueron los valores de este personaje. Es un periodista de larga trayectoria, pero que tenía por negociados a través de Pilar Tijero, que era su prima, con Sara Goray, el alquiler de su departamento para poder facilitar estas operaciones ilícitas propias de la corrupción de la que formaba parte de todo este núcleo. 10.000 soles era la contraprestación como merced conductiva por ese departamento. Sin embargo, también existían otros fondos que no declara cuando éste es sometido a los interrogatorios respectivos, que tenía un bono de éxito. Qué curioso, ¿verdad? Qué paradójico. Un bono de éxito por articular a los funcionarios del Estado para ser sobornados. Ese era el bono de éxito que le permitió a él, de acuerdo al sistema de inteligencia financiera, se ha logrado detectar que deposita en un primer momento en el BBVA
$80.000 y luego 150.000 soles. Compra un departamento que lo hace a partir de un crédito, entre comillas, que lo cancela muy rápido. Compra un auto BMW de $17.000. Comienza a tener una serie de movimientos financieros que eran los signos exteriores de riqueza que obviamente eran cuestionados en la investigación que le hacen a Mauricio Fernandini. Y se descubre que definitivamente este personaje estaba metido hasta las patas con estos actos de corrupción y que, por cierto, él termina siendo un personaje que debilita la confianza, porque cuando hablamos de este fariseísmo que queremos hacer referencia por el que hemos llegado al caso de Mauricio Fernandini, hablamos de estos personajes deleznables que están en el mundo de la política, en el mundo del periodismo, en el mundo del arte, la actuación, hablamos en el mundo del deporte, y nos quedamos con ese debilitamiento de la moral nacional, porque estos referentes terminan siendo ídolos de barro. Personas que detrás del rostro, que obviamente evidencian, hay un lado oscuro y mugriento, que tiene que ver con la praxis de las formas más vedadas, las más corruptas, y que tienen obviamente con estos manejos. La pregunta que quiero deslizar a partir de este análisis al inicio del programa: ¿cuántas personas más están dentro del mundo de la prensa, del mundo de la política, camuflados en las sociedades oficiosas a las que pertenecen y donde no se detecta esta clase de lobbies, este tráfico de influencias, este lavado de activos que acompaña a estas conductas completamente cuestionadas desde la óptica que usted mire? Mauricio Fernandini se convierte en un personaje nefasto para la prensa, porque siempre se ha hablado que en el Perú había un periodismo muy mermelero, un periodismo muy carente de principios, un periodismo mercenario, un periodismo que se alinea con el poder. Ese mismo periodismo que en un momento se puso rodilleras delante de Martín Vizcarra cuando era presidente de la República. Ese periodismo sobornable, ese periodismo indigno, ese periodismo corrompido. Y eso es lo que usted ve, lo que ve el país cuando se descubren estos hechos como el de Mauricio Fernandini, y nos quedamos con la gran estafa. La estafa de la carencia de credibilidad, de honorabilidad, de ética y de moral, y que lógicamente nos deja con esta sensación de que no hay en quién creer. Hoy sabemos que Mauricio Fernandini fue un infectado de la corrupción, un preso de la avaricia, de la codicia y de la angurria. Hoy sabemos que así como él, ¿cuántos más, producto de estas contraprestaciones ilícitas, se mantienen camuflados dentro de este orden clandestino en el que se mueven este tipo de acuerdos? Pero tenemos que aprender la lección, y esto tiene que ser para que sea ejemplarizadora las medidas que se adopten para sancionar a estos personajes públicos, porque el Perú está agotado, la nación está rendida, ya no tenemos cómo poder lograr mantener ese asidero de creer en quién. Si todos terminan desenmascarándose más temprano que tarde o más tarde que temprano, y nos encontramos con los casos como el que hemos citado hoy en la introducción del programa. No podemos mantener, y para eso los diferentes medios de comunicación, las diferentes entidades tienen que hacer una auténtica profilaxis, un proceso de higiene para poder curarse en salud y no tengamos personajes que terminan simplemente descomponiendo las entidades o las instituciones, porque su estado infeccioso de corrupción termina siempre irradiando, y que hay señales inequívocas, signos exteriores de riqueza. Hay una serie de evidencias de que hay manejos de fondos que tienen una procedencia ilícita. Y tal vez para terminar esta reflexión, ¿les parece si les cuento un chiste? Pues vamos a incluir en este análisis algo muy gracioso. Un hombre visitó una librería. En medio de su visita a la librería, el hombre estaba realmente carente de recursos, viviendo una pobreza crítica. De pronto ve un libro que dice cómo hacerse millonario de la noche a la mañana. Y lo que él dice es: yo necesito ese libro, urgentemente, porque realmente estoy en vicio. Y lo que hace es, decide comprarlo. Cuando el dependiente saque el libro y comienza a envolverlo, le pone otro libro encima. A lo que el cliente objeta y le dice: no, solo he comprado uno, ¿por qué le pone el otro? No se preocupe, el otro libro es una cortesía de la librería, es el Código Penal, porque es imposible hacerse millonario de la noche a la mañana sin delinquir. Esa es la reflexión, amigos, en esta parte del programa.
No se puede lograr tener un enriquecimiento de la noche a la mañana. La vida está diseñada para conseguir lo más valioso en términos económicos con sacrificio, con pundonor, con esfuerzo, cuesta arriba, como parte de la naturaleza del trabajo denodado, el trabajo dedicado de las personas que forjan una vida frugal, una vida próspera, a partir de un trabajo digno, decente y verdaderamente honesto. Esto es la reflexión para que nos demos cuenta. Los atajos, esas rutas de tránsito corto y que pensamos que estamos fuera del sistema como para no ser detectados en el radar de la justicia, es una falacia. Cuando se quiere delinquir y se quiere intentar burlar cualquier mecanismo de fiscalización, de supervisión o de control, tengamos cuidado, porque esa es la psicología del autoengaño, de querer pretender que podemos salir ilesos cuando sabemos perfectamente que podemos enfrentar situaciones tan penosas, y ese es el triste testimonio de Mauricio Fernandini hoy en prisión, y lo más probable en una prisión preventiva en breve, que será parte del lugar donde él tendrá que confinarse en los próximos años de su vida, en un centro penitenciario. Vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Punto Medio a través de PYME TV. Es interesante que el presidente de la Asociación de Exportadores, ADEX, Julio Pérez Albán, él ha planteado la necesidad de poder implementar un sistema ecoamigable que brinde mejores oportunidades a los emprendedores. Creo que esta innovadora idea que ha planteado don Julio Pérez como presidente de la Asociación de Exportadores está dentro de la nota que a continuación compartiremos con ustedes. Es súper interesante. Es vital poder tomar conocimiento de ella. Vamos con la nota que tenemos de Julio Pérez, presidente de ADEX. El presidente de la Asociación de Exportadores, ADEX, Julio Pérez Albán, expresó su pedido para que el actual gobierno inicie las reformas estructurales a fin de garantizar la fluidez de las inversiones privadas y reducir los sobrecostos logísticos y los costos de la ineficiencia burocrática y corrupción. Asimismo, Pérez hizo hincapié en la necesidad de un ecosistema amigable que brinde mejores oportunidades a los emprendedores y permita a las empresas crecer sin ser satanizadas por ciertos grupos con agendas ideológicas disfrazadas de búsqueda de justicia social. En ese sentido, destacó la importancia de impulsar reformas políticas y legislativas que permitan a las empresas, especialmente a las exportadoras pequeñas y vulnerables, a mejorar sus capacidades frente a un mercado global desafiante. Pérez Albán instó a evitar el exceso de regulación, la ambigüedad y la mala interpretación de las leyes para fortalecer el sector productivo y atraer el capital necesario para el crecimiento sostenible. Estas declaraciones las brindó en el conversatorio Una mirada diferente a la economía peruana desde el Congreso de la República. Qué interesante la propuesta de Pérez Albán como presidente de la Asociación de Exportadores, porque las pequeñas y medianas empresas, aquellos emprendedores que están enfocados en lo que es el segmento de la exportación, se plantea la necesidad de innovar y también poder escapar a estas regulaciones asfixiantes que han terminado simplemente hackeando a la pequeña y mediana empresa. Estas regulaciones, que son una telaraña normativa, siempre cuando los países o regímenes o gobiernos no les dan un respiro a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, lo que hace simplemente es construir un proceso de extinción. Es decir, eliminas a muchas empresas que con la dureza que representa ya en tu propio país competir, tienes que insertarte en el mundo global para tener la capacidad de sobrevivir en un sistema como estos. Es lamentable, pero en una entrevista pasada lo que tuvimos acá un registro verdaderamente lamentable es la tasa de mortandad de pequeñas y medianas empresas. La mayoría de ellas encaran esta situación de desenlaces fatales. Lo que hace Pérez Albán como presidente de ADEX nos parece sumamente importante porque establece ese nivel de prevención para poder ayudar a oxigenar a todas las empresas pequeñas y los exportadores que tienen este importante papel
para poder lograr enfocarse en una realidad mucho más competitiva. Así que hasta allí creo que ha sido una interesante presentación de lo que abarca esta propuesta que hemos compartido con ustedes. Pues bien, saliendo un poco del tema en el que estamos refiriéndonos, hay otro de los episodios que también, otro de los casos que quisiéramos también activar en esta parte del programa. ¿Qué está pasando con el gobierno regional del Callao? ¿Qué sucede con la nueva presencia de este gobernador, el doctor Ciro Castillo Rojo? Ciro Castillo Rojo se convierte en gobernador del Callao y se convierte en una esperanza para los chalacos de tener a un personaje que alguna vez vendió, alguna vez manipuló y, por cierto, manoseó la muerte lamentable de su hijo, que murió en una zona importante de Arequipa, que tiene que ver con este lugar en el que se pierde y que en el desarrollo de los hechos sabemos perfectamente que hay un desenlace fatal. Y todo el país se solidariza con ese padre abnegado que termina yendo a buscar a su hijo en esta zona de Arequipa que lleva por nombre, a ver si recordamos en breve, el Colca, gracias por la corrección. El Colca, es el lugar donde se extravía el hijo de Ciro Castillo y se convierte en una lamentable situación de búsqueda infructuosa para finalmente encontrarlo ya fallecido en una situación donde se tejieron muchas hipótesis, incluyendo que la enamorada que estuvo con él había tenido algún tipo de desencuentro y esto hubiera incluido empujarlo por quizás el desacuerdo que pudo hipotéticamente existir para su posterior muerte. Este es el capítulo lamentable que tuvo en vilo al país y que Ciro Castillo Rojo supo capitalizar en el tiempo. Hoy se convierte en gobernador del Callao. ¿Y qué es lo que estamos teniendo como resultado? Un programa televisivo revela a través de unos audios. Para esto queda descartada ya la hipótesis para simplemente trabajar con la afirmación que Ciro Castillo empieza una relación amorosa, sentimental con su ex asistente hoy en día, Elvira Manalengoitia, que es una de las personas que opera con él en varias de las actividades ilícitas sobre las cuales hay graves imputaciones al gobernador. Pero entre los audios que se logran recoger hay uno en particular que es escalofriante, porque todo indicaría que una coima, un soborno, que es de 150,000 soles para que llegue a mano de Ciro Castillo, termina apropiándoselos Elvira Manalengoitia, la asistenta, la amante o la novia o la pareja sentimental del gobernador. Y esto hace que en medio del diálogo se deslice la hipótesis de que estaría Ciro Castillo considerando la posibilidad de eliminarla, matarla, por causa de haberse quedado con un dinero que no le correspondía. Ese es el comportamiento gangsteril de una autoridad regional, del primer puerto del país. Eso es lo que estamos teniendo como personal que cumple la función de dirigir los destinos de una región. ¿Estos son los políticos que tenemos hoy en día? Por Dios, ¿qué está pasando en el Perú? El Perú se ha convertido en una partera de impresentables, de personajes absolutamente podridos de corrupción. Esto es lo que refleja una indignación legítima en la población chalaca de ver que su gobernador resulta más choro que los choros a partir de las evidencias y los audios que reflejan el manejo también ilícito, pero basados en la corrupción como una metodología realmente devastadora para la confianza, la credibilidad y el respeto hacia las autoridades que gobiernan una determinada región. Qué lástima, amigos, qué lástima, pero esto no ha cambiado. La patología del poder despierta desenfrenos en el ser humano que no nos entendemos, no logramos entenderlos. Se ve cuando hay personas que llegan al poder y lo primero que hacen es o terminan su vínculo conyugal, es decir, la esposa que se forjó y se compró el pleito trabajando intensamente para llevar el poder al marido, llega el marido al poder y se olvida de ella y empieza a sentirse el superhombre que puede empezar cualquier relación idílica a partir del poder que tiene. Luego empieza este cóctel de hechos que ya son harto conocidos.
Luego que empiezan estos grados de infidelidad, empiezan el tema de lo que es el dinero mal habido. Y el dinero mal habido es un karma. Lo que pronosticamos sin el ánimo de hacer afirmaciones, simplemente a nivel de desenlaces, esto lo suscribimos. Ciro Castillo va a salir en cualquier momento enmarrocado, va a salir esposado y va a ser otro resultado del lamentable hecho. Ya la Fiscalía ha intervenido, el gobierno regional del Callao, hay investigaciones en curso, pero la flagrancia del delito que se le imputa está en que los audios evidencian que hay de por medio grados de corrupción, hay evidentes indicios de corrupción. Y por lo tanto tenemos a un gobernador que está pero así, como el otro personaje que tenemos en Trujillo, Arturo Fernández, otro alcalde provincial, también con serios desafíos y problemas que tienen que ver con esta inconducta funcional al frente de las entidades que lideran o presiden y que el país o las regiones a las que pertenecen les ofrecieron en un presupuesto de confianza que han sabido solamente pisotear y mal usar para fines que no son precisamente los que corresponden por el poder que se les otorga. ¿Qué está pasando con este cáncer de la corrupción? ¿Qué está ocurriendo con esta infección indetenible? Y eso nos preguntamos porque estamos a puertas del día 19 de julio de una próxima toma de Lima, la tercera toma de Lima, que no está calentando, es cierto, pero ahora vamos a conversar después de la pausa cuál es el riesgo de la tercera toma de Lima. Vamos a una breve pausa y regresamos con eso acá en Punto Medio a través de PYME TV. Una secuencia peligrosa en el país es cuando hay una reacción social que hackea el Estado de Derecho, cuando la Constitución se repliega porque su capacidad constitutiva no permite el uso que corresponde a la fuerza pública para reprimir, neutralizar, controlar o finalmente aprender, o lo que más preciso el término, detener a quienes fomenten situaciones que pueden ser conceptualizadas como actos de violencia. Sin embargo, la pregunta cae de madura. Esta tercera toma de Lima, tal como la han denominado el Gran Comando Nacional, que están integrados por diferentes figuras del mundo, de los gremios, incluyendo algunos consideran personal o operadores de Movadef, entre otros. Pero más allá de concentrarnos en el mensajero, concentrémonos en el mensaje. El gobierno de Dina Boluarte nace con la legitimidad del relevo constitucional a partir de la aprehensión de Pedro Castillo. Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte no ha podido legitimarse en el tiempo como parte de un rechazo ciudadano que no ha podido perder peso, ni volumen, ni tampoco eficacia. Nos referimos específicamente a la mortandad que ha producido las decisiones del gobierno de Dina Boluarte para neutralizar la toma 1 y la toma 2 de lo que corresponde a Lima. La estadística arroja 69 muertes. Este tipo de estadística de mortandad que ha vivido Lima en las diferentes situaciones que se han dado de la reacción en las calles de todo este movimiento social, nos deja entonces preguntarnos, ¿qué viene con la tercera toma de Lima? ¿Qué va a pasar? ¿Es la misma metodología, estar en las calles protestando, tirando proyectiles, en actos vandálicos, desmanes, saqueos y todo lo que arrastra el catálogo de violencia manifiesta de una acción en la calle? ¿Es eso lo que va a pasar? El desgaste del gobierno es que probablemente tiene el deseo de resistir esta tercera toma con toda la fuerza represiva que le faculta el Estado. Sin embargo, esta movilización no solamente va a ser en Lima, también es en provincias. Y en las provincias también hay una insatisfacción y descontento. ¿Qué es el movimiento social? ¿Qué representa esta movilización social? Es el conjunto de acciones y decisiones que parten de consensos mínimos o máximos de los diferentes colectivos en el interior del país que tienen un solo derrotero.
no nos agrada este gobierno, no lo reconocemos este gobierno y procedemos a accionar. Eso es la mirada en términos objetivos de cuál es la concepción que tiene el movimiento en acción. El problema es que el gobierno está jugando algunas acciones, pues es ilegítimo también lo que hace el gobierno. Activar voces como de gobernadores y alcaldes para que puedan frenar esta situación, disuadiendo, debilitando, desanimando y desvirtuando la potencia original que tuvo la tercera toma de Lima. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir? Yo pienso que una de las primeras reacciones van a ver y cuantificar los diferentes segmentos que están comprendidos en esta manifestación para poder ver si realmente la situación meritúa que pueda llevarse a cabo una reacción contundente o no. Si esto no pasa, si esto no ocurre, indudablemente que puede que esto no trascienda, pero subterráneamente ya habrá un debilitamiento ininterrumpido del gobierno. Eso es lo que preocupa. El Perú pierde institucionalidad, el Perú pierde gobernabilidad, y el Perú al perder estabilidad y al perder todos estos factores, estos vectores que son importantes de un mensaje de la estabilidad requerida, simplemente comienzan a desacelerarse las inversiones. Comienza a haber menos inversión porque no son escenarios confiables. Y al haber menos inversiones hay más desempleo, hay más gente desocupada, hay más encarecimiento de los productos de la canasta familiar, de los productos de pan y hogar, hay un incremento del costo de vida en el país. Eso es lo que nos preocupa, los daños colaterales que no los tienen detectados dentro del mapa, en el radar que debería manejar el gobierno y que probablemente lo hace de la manera precaria, porque también es un gobierno debilitado por las circunstancias. Solamente esperamos algo, y con esto quiero cerrar este comentario el día de hoy, y tiene que ver con lo siguiente. ¿Saben cuál es el gran déficit que tiene nuestro país y que podría cambiar la historia? Es la carencia de liderazgos. No tenemos liderazgos en el país. No tenemos líderes. No tenemos voces sabias, reflexivas. No tenemos gente preparada para poder usar sus voces protagónicas para darle sensatez al país, para darle reconciliación al país. El Perú no ha aprendido a construir consensos. El Perú se ha vuelto una fábrica inacabable de disensos. Somos un país fracturado. Somos un país desencontrado. Somos un país que permanentemente está en conflicto. Somos un país que no mira el mañana con unidad. Y por lo tanto, mientras tengamos este balance, va a ser muy difícil que podamos construir soluciones, porque no tenemos líderes. No tenemos líderes políticos, no tenemos líderes gremiales, no tenemos voces que digan cuál es el rumbo por el que tenemos que seguir. Hay una vieja frase que alguna vez la leí cuando era muchacho, y era más o menos así: no importa hacia dónde va el pabellón, la bandera, lo importante es que todos la sigamos. Lo importante es que todos vayamos acompañando a esa bandera, que en este caso es la roja y blanca. Estamos en el mes de la patria. Sin embargo, es triste que nuestro país siga siendo un país que vive en situaciones tan precarias como las que tenemos. La tercera toma de Lima no es un mensaje de lo que va a ocurrir en las calles. Es un mensaje potente de lo que ya está pasando en los hogares de todos los peruanos en el país. Esa insatisfacción, ese rechazo, esa orfandad, esa falta de protección y estabilidad en un país como el nuestro, que se desangra cada día más porque no tiene la capacidad de mirar más allá de su ombligo. El Perú necesita voces y liderazgos diáfanos, claros. Amigos, esta ha sido nuestra edición del día de hoy, esperando que podamos reencontrarnos en una próxima edición de Punto Medio a través de PYME TV, siempre con el agrado de poder reencontrarnos y poder desarrollar los temas del día a día. Un abrazo para todos.